Esta mujer fue condenada a la silla eléctrica, pero cuando pronunció sus últimas palabras, el juez quedó en shock y suspendió la ejecución. Lo que ocurrió después fue impactante e inesperado, y llegó a ser noticia en la televisión. Charlotte era una mujer cuya vida se destruyó de la noche a la mañana. Fue acusada de algo terrible, lo que hizo que todas las miradas se volvieran hacia ella. En la televisión y en los periódicos, solo se hablaba de su caso. Los reporteros la llamaban monstruo, y muchas personas empezaron a creer que realmente era mala, aunque no conocían toda la verdad. Ella recordaba cómo la sala del tribunal estaba llena de cámaras y periodistas. Estaban allí para capturar cada momento del juicio. Charlotte sentía el peso de todas esas miradas sobre ella. Su corazón latía rápido y se esforzaba por mantener la calma. Sabía que la forma en que miraba y hablaba podía ser malinterpretada. Afuera del tribunal, había grupos de personas con pancartas. Algunos decían cosas como justicia para Charlotte, mientras que otros gritaban culpable. La ciudad estaba dividida. Charlotte lo veía desde la ventana del coche de la policía, sintiendo una mezcla de miedo y tristeza. Dentro del tribunal, Charlotte se sentaba al lado de su abogado. Él le tomaba la mano y le susurraba palabras de aliento, pero ella aún se sentía sola. Toda la situación le parecía una pesadilla de la cual no podía despertar. Sabía que muchos ya la habían juzgado y condenado sin escuchar su versión de los hechos. El juez miraba a Charlotte con una expresión seria. La tensión en el aire era palpable. Cada testigo que subía al estrado le provocaba a Charlotte un nudo en el estómago, temiendo que sus palabras empeoraran aún más su situación. Charlotte recordaba los momentos felices antes de que todo esto sucediera, y una lágrima silenciosa corría por su rostro. Sabía que la verdad debía salir a la luz, pero estaba asustada de lo difícil que parecía lograrlo. La situación de Charlotte empeoró cuando los periódicos y canales de televisión comenzaron a convertir su caso en un verdadero espectáculo. Usaban titulares enormes y aterradores para vender más, sin importarles la verdad. La gente veía esas noticias y ya decidía que Charlotte era culpable, sin saber lo que realmente había sucedido. En la televisión, los presentadores hablaban de Charlotte con un tono grave y dramático. Mostraban fotos de ella de una manera que la hacía parecer aterradora, como si fuera la villana de una película. Los reporteros seguían cada uno de sus pasos, siempre listos para capturar un momento que pudiera usarse en su contra. Los titulares en los periódicos eran aún peores. Monstruo suelto y Charlotte, culpable antes del juicio, eran solo algunos de los títulos que hacían que la gente pensara lo peor. Muchos periódicos ni siquiera se molestaban en investigar la verdad. Lo importante era crear una historia que vendiera bien. Charlotte veía esas noticias y se sentía aplastada por la injusticia. Sabía que la verdad era muy diferente de lo que se contaba, pero ¿cómo podía luchar contra todos esos rumores? Con cada nueva noticia, Charlotte sentía como si el mundo se derrumbara sobre ella. La gente en la calle también empezó a tratarla de manera diferente. Algunos la miraban con desprecio, otros susurraban y señalaban cuando pasaba. Charlotte sentía el peso del prejuicio en cada mirada y cada palabra susurrada. Dentro del tribunal, Charlotte intentaba concentrarse en lo que estaba sucediendo, pero era difícil no pensar en todas las cosas terribles que se decían de ella afuera. Su abogado hacía lo posible por defenderla, pero sabía que estaba luchando contra una marea de prejuicio y desinformación. Charlotte sentía el peso de las opiniones divididas cada vez que entraba en la sala del tribunal. Los murmullos en el pasillo, las miradas fijas de los espectadores, todo contribuía a aumentar su ansiedad. Cada testigo que subía al estrado parecía dividir aún más las opiniones. Había momentos en que el público del tribunal se agitaba tanto que el juez tenía que pedir silencio. Charlotte observaba las expresiones de las personas y veía cómo cada nueva revelación hacía que algunos fruncieran el ceño con incredulidad, mientras que otros asentían con la cabeza en señal de aprobación. Charlotte sabía que cada día de juicio traía más incertidumbres. Las opiniones estaban tan polarizadas que parecía imposible encontrar un término medio. Se sentía como un náufrago en medio de una tormenta, tratando de aferrarse a cualquier pedazo de esperanza. Al final del día, cuando Charlotte volvía a su celda, podía escuchar las protestas afuera. Las voces de las personas, tanto las que la apoyaban como las que la condenaban, resonaban en su mente. La división de opiniones era un recordatorio constante de que su vida estaba en manos de un sistema que parecía más interesado en el espectáculo que en la justicia. En medio de toda la confusión y el ruido del juicio, había una voz que intentaba traer razón y justicia al caso de Charlotte. Su abogado. Era un hombre dedicado y justo que creía firmemente en un principio muy importante, llamado presunción de inocencia. Esto significa que cualquier persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. El abogado de Charlotte siempre destacaba este principio en sus intervenciones. Recuerden, decía al jurado y al público,
Charlotte tiene el derecho de ser tratada como inocente hasta que todas las pruebas se presenten y se analicen de manera justa. Criticaba a los medios y a la opinión pública por haber ya juzgado y condenado a Charlotte sin siquiera escuchar todos los hechos. Pero convencer a las personas de esto no era fácil. La mayoría ya había formado sus opiniones a partir de las noticias sensacionalistas y los rumores que circulaban por la ciudad. El abogado sabía que estaba enfrentando una batalla difícil, pero no se rendía. Planteaba argumentos sólidos, cuestionando las pruebas y señalando las fallas en las acusaciones contra Charlotte. Intentaba que todos comprendieran que, sin pruebas concretas, no se podía condenar a alguien simplemente. Charlotte escuchaba las palabras de su abogado con gratitud. Sabía que él estaba haciendo todo lo posible por defenderla, incluso cuando parecía que todo el mundo estaba en su contra. Cada día en el tribunal, Charlotte se aferraba a la esperanza que su abogado representaba, creyendo que la justicia aún podía prevalecer. Dentro del tribunal, el abogado a menudo tenía que recordar al juez y a los miembros del jurado la importancia de la presunción de inocencia. No podemos permitir que el prejuicio y la presión de los medios influyan en nuestro juicio, decía con firmeza. Charlotte merece una defensa justa y un juicio imparcial. Fuera del tribunal, el abogado también trataba de hablar con los medios, intentando corregir las distorsiones y traer algo de verdad al mar de desinformación. Daba entrevistas, explicaba los derechos de Charlotte y pedía al público que mantuviera una mente abierta hasta que todas las pruebas fueran presentadas. Charlotte se encontraba en el centro de una tormenta de emociones y controversias. Pero, sorprendentemente, lograba mantener una calma enigmática que intrigaba a todos a su alrededor. Aún así, Charlotte nunca imaginó toda la locura que estaba por suceder y cómo su vida iba a cambiar drásticamente de nuevo. Sin embargo, esta vez sería para mejor. Pero, antes de continuar, deja un like en el vídeo y suscríbete al canal si te gusta escuchar historias como esta y quieres ver más vídeos como estos aquí en el canal. Cuando Charlotte entraba al tribunal todas las mañanas, caminaba con pasos firmes y una expresión serena. Aunque estaba rodeada de miradas curiosas y hostiles, mantenía la cabeza en alto. Los periodistas intentaban captar cualquier expresión de miedo o desesperación, pero Charlotte no les daba ese placer. Sentada en el banco de los acusados, Charlotte observaba todo con atención. Sus ojos seguían cada movimiento del juez, de los abogados y de los testigos. Escuchaba cada palabra, absorbiendo la información como si se estuviera preparando para un examen importante. Su abogado a menudo se inclinaba hacia ella, susurrándole palabras de aliento o explicándole algo de lo que estaba sucediendo. Charlotte solo asentía con calma, sin mostrar signos de pánico. Aquellos que estaban presentes en el tribunal se preguntaban cómo podía mantener tal compostura ante una situación tan terrible. Los testigos, al subir al estrado, a menudo se ponían nerviosos al ver la calma de Charlotte. Esperaban encontrar a una mujer quebrada, pero en su lugar, veían a alguien que parecía inquebrantable. Esto causaba un efecto inesperado. Algunos testigos comenzaban a dudar de sus propias palabras, mientras que otros se sentían aún más determinados a probar su punto. Los jurados también estaban intrigados. La serenidad de Charlotte los hacía cuestionarse si realmente podía ser culpable. Al fin y al cabo, ¿cómo alguien culpable podría estar tan tranquilo y confiado? Esa duda se infiltraba en sus mentes, incluso cuando intentaban concentrarse solo en las pruebas presentadas. Fuera del tribunal, Charlotte era blanco de manifestantes y curiosos. Pero, incluso cuando era confrontada con gritos e insultos, mantenía su calma. Sus respuestas siempre eran medidas, sin ceder a la provocación. Esta actitud solo aumentaba la curiosidad de las personas sobre quién era realmente Charlotte. Por la noche, cuando Charlotte volvía a su celda, su calma exterior permanecía. Pasaba el tiempo leyendo los libros que su abogado le traía y escribiendo cartas a los pocos amigos y familiares que aún creían en ella. Incluso estando sola, mantenía la serenidad, creyendo que la verdad eventualmente prevalecería. A medida que el juicio avanzaba, el abogado de Charlotte, que era un hombre astuto y determinado, intentaba de todas las maneras posibles que ella contara su versión de los hechos. Sabía que la única manera de convencer al jurado y al público de la inocencia de Charlotte era si compartía su propia historia. En un día particularmente tenso en el tribunal, durante un receso, el abogado llevó a Charlotte a una sala privada. Se inclinó hacia ella y, con una mirada seria, le dijo: «Charlotte, tienes que hablar. El jurado necesita escuchar tu versión de los hechos. Tu voz puede cambiarlo todo». Charlotte, con la misma serenidad que había mantenido desde el principio, negó con la cabeza. «No me van a creer», respondió. «Todo lo que diga será distorsionado y usado en mi contra. Los medios ya me han condenado». El abogado suspiró, sintiendo crecer la frustración. Sabía que en parte tenía razón. Los medios realmente habían pintado un cuadro muy negativo de ella.
pero también sabía que, sin su voz, la batalla sería aún más difícil. Charlotte insistió, yo creo en ti. Y si no hablas, estamos perdiendo una oportunidad vital. Por favor, confía en mí. Charlotte miró al abogado con ojos llenos de tristeza y determinación. Confío en ti, dijo suavemente, pero no confío en ellos. Sé que lo que voy a decir no será escuchado con justicia. Prefiero mantener el silencio antes que ver mis palabras convertidas en armas contra mí. El abogado sintió un nudo en la garganta. Quería protegerla, pero también sabía que necesitaba encontrar una manera de darle voz a Charlotte, de una forma u otra. Entonces, pensemos en otra estrategia, dijo finalmente, tratando de ocultar su decepción. En el tribunal, el abogado siguió luchando por Charlotte con todas sus fuerzas. Cuestionaba a cada testigo, desmontaba cada evidencia presentada por la acusación y hacía discursos emotivos sobre la presunción de inocencia. Pero en el fondo, sabía que el silencio de Charlotte era un gran obstáculo. El tiempo pasaba, y la presión sobre Charlotte aumentaba. Cada vez más personas se preguntaban por qué no se defendía, por qué no contaba su historia. Y Charlotte, aunque sentía esa presión, se mantenía firme en su decisión. Creía que su silencio era una forma de proteger la verdad, aunque eso significara arriesgar su propia libertad. El abogado no se rindió. Seguía intentando encontrar formas de introducir la versión de Charlotte en los argumentos, aunque no fuera su testimonio directo. Cada día en el tribunal era una nueva batalla, pero estaba decidido a luchar hasta el final, por Charlotte y por la justicia. En la víspera de su ejecución, Charlotte fue llevada de vuelta a su celda, donde el silencio pesado parecía aumentar con cada minuto que pasaba. El aire estaba denso con la sensación de inevitabilidad, y Charlotte se preparaba para enfrentar su destino con la misma calma que había demostrado durante todo el juicio. Sin embargo, una visita inesperada estaba a punto de poner a prueba su serenidad. El juez Adriano, un hombre que desempeñó un papel crucial en el juicio, entró en la celda de Charlotte. Era conocido por su rigidez y frialdad, pero esa noche, su expresión estaba cargada de algo más: desprecio. Entró en la celda con pasos firmes y miró directamente a los ojos de Charlotte, como si quisiera desafiar su calma. Charlotte, comenzó, su voz llena de ironía. ¿Todavía te consideras inocente? ¿Aún piensas que puedes escapar de lo que está por venir? Charlotte levantó los ojos lentamente para mirarlo. Había un brillo de determinación en su mirada, pero su voz se mantuvo tranquila. Yo sé la verdad, respondió. Y sé que tú también la sabes. Adriano soltó una risa corta, casi cruel. Eres una mujer terca. ¿Aún crees que la verdad importa? Mañana, todo esto terminará y será solo un recuerdo desagradable. Charlotte no apartó la mirada. Tendrás que vivir con las mentiras que contaste, Adriano. Puedes intentar borrar la verdad, pero ella siempre encuentra la manera de salir a la luz. La provocación de Charlotte hizo que Adriano se acercara más, con la rabia visible en sus ojos. ¿Crees que tus palabras tienen algún poder aquí? Yo soy el juez. Yo decido lo que es la verdad. Puedes ser el juez, pero no eres la justicia, respondió Charlotte, su voz inquebrantable. La justicia no pertenece a un solo hombre. Es más grande que todos nosotros. Adriano guardó silencio por un momento, pareciendo ponderar las palabras de Charlotte. Había algo en su postura que mostraba una pequeña fisura en su confianza. Mañana veremos si tu justicia aparece, dijo finalmente, dándose la vuelta para salir de la celda. El día que todos esperaban finalmente llegó. Charlotte fue llevada a la sala de ejecución. La atmósfera era pesada, cada paso que daba resonaba por el sombrío pasillo. Las frías paredes y los guardias impasibles hacían que el momento fuera aún más aterrador. Pero Charlotte mantenía la cabeza en alto, la serenidad aún presente en su mirada. Dentro de la sala de ejecución, una pequeña audiencia esperaba en silencio. Entre ellos estaban el juez Adriano, el abogado de Charlotte, algunos periodistas y representantes del gobierno. El ambiente estaba cargado de tensión, y todas las miradas estaban fijas en Charlotte. Mientras la preparaban, Charlotte miró a su alrededor, observando cada rostro, cada expresión. Cuando finalmente todo estaba listo, pidió hablar. El silencio se profundizó aún más cuando comenzó a hablar, su voz clara y firme. Antes de que esto suceda, tengo algo importante que decir. Comenzó, sus palabras flotando en el aire. Emma, la niña que todos creían muerta, está viva. ¿Imaginaste que la niña podría estar viva? Deja tu opinión en los comentarios y quédate hasta el final para conocer el resto de esta emocionante historia. La revelación cayó como una bomba en la sala. Un murmullo de asombro recorrió a la audiencia. Adriano, visiblemente perturbado, intentó mantener la compostura, pero su rostro traicionaba su inquietud. El abogado de Charlotte, siempre creyendo en ella,
rápidamente pidió al juez que suspendiera la ejecución para investigar la declaración. No podemos ignorar esta afirmación. La vida de Charlotte está en juego, y la verdad debe ser revelada, argumentó. Adriano, intentando recuperar el control de la situación, sacudió la cabeza. Esto es un absurdo. Solo está tratando de ganar tiempo. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada. El juez responsable de la ejecución, un hombre con un sentido de justicia más agudo, decidió suspender el procedimiento temporalmente. No podemos proceder con la ejecución hasta que esta alegación sea debidamente investigada, declaró. Charlotte fue llevada de vuelta a su celda, pero esta vez con una sensación diferente. Había esperanza. La noticia de la suspensión de la ejecución rápidamente se difundió, causando un alboroto entre los periodistas y el público. Mientras tanto, las autoridades comenzaron a investigar la alegación de Charlotte. La presión era enorme, ya que todos querían saber la verdad. Las dudas sobre la integridad del juicio y sobre el papel de Adriano comenzaron a crecer. Con la ejecución suspendida, la prisión de Charlotte se transformó en un frenesí de actividades. Guardias, abogados y oficiales corrían de un lado a otro, todos enfocados en la nueva investigación. El abogado de Charlotte, aliviado por haber ganado más tiempo, inmediatamente empezó a trabajar con las autoridades para investigar su alegación. Dentro de la celda, Charlotte sentía una pequeña chispa de esperanza. Sabía que la revelación sobre Emma podría cambiarlo todo, pero también era consciente de los desafíos que aún enfrentaba. Cada minuto era crucial, y confiaba en que la verdad finalmente saldría a la luz. Las autoridades no perdieron tiempo. Comenzaron a buscar a Emma, verificando registros y pistas que pudieran confirmar la declaración de Charlotte. La investigación los llevó a un barrio tranquilo en las afueras de la ciudad. Era una casa modesta, pero bien cuidada, donde vivían los abuelos de Adriano. Los investigadores llamaron a la puerta y fueron recibidos por una pareja de ancianos. Tras una breve conversación, la puerta se abrió para revelar a una niña con grandes ojos curiosos, sosteniendo una muñeca. «Esta es Emma», dijo uno de los abuelos, confirmando la alegación de Charlotte. El descubrimiento de que Emma estaba viva fue un shock para todos. La noticia se difundió rápidamente, causando un revuelo en los medios y entre la población. La gente comenzó a cuestionar todo lo que sabía sobre el caso de Charlotte. ¿Cómo algo tan importante había sido ignorado o escondido? De vuelta en el tribunal, el juez responsable de la suspensión de la ejecución convocó una audiencia de emergencia. El abogado de Charlotte presentó las nuevas pruebas, y Emma fue llevada al tribunal. La presencia de la niña causó una ola de murmullos y emoción. Charlotte, ahora con lágrimas en los ojos, sintió una profunda gratitud y alivio al ver a Emma viva y bien. La niña miró a Charlotte y sonrió tímidamente, como si reconociera a la mujer que había luchado tanto para protegerla. Adriano, sentado entre los espectadores, estaba visiblemente pálido. Sabía que su carrera y reputación estaban en riesgo. Las nuevas evidencias ponían en duda todas sus acciones durante el juicio de Charlotte. La verdad estaba a punto de ser revelada, y ya no podría ocultar sus mentiras. El juez, tras revisar las nuevas pruebas, miró a Charlotte y dijo: «Este tribunal no puede ignorar las nuevas evidencias presentadas. La ejecución está oficialmente suspendida, y se llevará a cabo una nueva investigación completa». Charlotte, emocionada, agradeció en silencio. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, había una esperanza real de justicia. El caso estaba lejos de terminar, pero la verdad finalmente empezaba a emerger, trayendo consigo la posibilidad de redención y libertad para Charlotte. Con la ejecución oficialmente suspendida, la investigación sobre la alegación de Charlotte de que Emma estaba viva tomó velocidad. Las autoridades, ahora bajo intensa presión pública, sabían que debían actuar rápidamente y con precisión. El caso se había convertido en el foco nacional, y todos esperaban ansiosamente respuestas. Los investigadores empezaron a examinar todos los detalles. Entrevistaron a la pareja de ancianos que estaba cuidando de Emma y revisaron registros que conectaban a Emma con la familia de Adriano. Pronto quedó claro que los abuelos de Adriano habían estado cuidando a la niña desde su nacimiento, escondiéndola del mundo a petición del propio Adriano. La revelación sorprendió a todos. Los abuelos, en sus entrevistas, explicaron que Adriano los convenció de que era para proteger a Emma y mantener la reputación de la familia. Ellos habían creído que estaban haciendo lo mejor para la niña, pero ahora veían la gravedad de lo que habían hecho. Mientras tanto, Charlotte, en su celda, esperaba ansiosamente nuevas noticias. Sabía que Emma estaba a salvo, pero la confirmación pública era crucial para su defensa. El abogado de Charlotte trabajaba incansablemente, colaborando con las autoridades para garantizar que todas las pruebas fueran presentadas de manera justa y transparente.
Los investigadores encontraron documentos y correspondencias que incriminaban a Adriano. Había evidencias claras de que él había manipulado la situación desde el principio, para proteger su propia carrera. Había usado su poder e influencia para construir un caso contra Charlotte. Todo para ocultar su relación con una empleada de limpieza y la existencia de su hija ilegítima. En un día de audiencia crucial, los investigadores presentaron sus hallazgos en el tribunal. Las pruebas eran contundentes: fotos, cartas, registros médicos y testimonios de los abuelos de Emma. El tribunal estaba en absoluto silencio mientras se revelaba cada nueva evidencia, pintando un cuadro claro de manipulación e injusticia. Adriano, sentado en el banquillo de los acusados, no podía ocultar su inquietud. Cada nueva prueba era un golpe, y sabía que su posición se volvía insostenible. El público, que anteriormente estaba dividido, ahora veía la verdadera magnitud de la injusticia cometida contra Charlotte. Charlotte, observando el desarrollo de los eventos, sentía una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente se estaba revelando la verdad, pero tristeza por las mentiras y traiciones que habían arruinado su vida. El juez, después de escuchar todas las nuevas evidencias, ordenó que Adriano fuera llevado bajo custodia. Enfrentaría graves cargos criminales, incluidos falsificación de pruebas, perjurio y secuestro. La caída de Adriano fue rápida y dolorosa, pero necesaria para que se restableciera la justicia. Charlotte, aún en la sala del tribunal, miró a Emma, quien estaba sentada entre sus abuelos. La niña saludó tímidamente a Charlotte, y en sus ojos había una promesa silenciosa de que todo estaría bien. Con Adriano bajo custodia, la presión sobre él aumentaba cada día. Las pruebas eran abrumadoras, y sabía que su carrera y su libertad estaban en juego. En un intento de salvarse de una sentencia aún más severa, Adriano decidió confesar. En una audiencia especialmente programada, el tribunal estaba lleno. La prensa estaba presente, y todos esperaban ansiosos escuchar lo que Adriano tenía que decir. Entró en la sala con pasos vacilantes, claramente abatido y consciente de la gravedad de la situación. El silencio en el tribunal era casi palpable cuando finalmente se posicionó para hablar. «Tengo una confesión que hacer», comenzó Adriano, su voz temblando ligeramente. «Manipulé las pruebas y toda la situación en torno al caso de Charlotte». Hubo un murmullo de sorpresa en la sala, y el juez tuvo que pedir silencio para que Adriano pudiera continuar. «Cuando Charlotte me contó que estaba embarazada, entré en pánico. Estaba a punto de ser ascendido, y tener un hijo fuera del matrimonio con una limpiadora habría arruinado mi carrera». Hizo una pausa, limpiándose el sudor de la frente, antes de continuar. «Insistí en que abortara, pero Charlotte se negó. Cuando nació Emma, la secuestré y la entregué a mis padres, haciéndoles creer que era para proteger a la niña y a nuestra familia. Luego, manipulé las pruebas para incriminar a Charlotte por el asesinato de nuestra hija inexistente». El tribunal estaba en completo silencio, todos asimilando la magnitud de las palabras de Adriano. Charlotte, escuchando cada palabra, sintió una mezcla de ira y tristeza, pero también una cierta medida de alivio al ver que finalmente se exponía la verdad. Adriano continuó, con lágrimas en los ojos. «Estaba cegado por el miedo y la ambición. Usé mi poder e influencia para destruir la vida de Charlotte. Y ahora veo cuán horrible fue lo que hice. Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias de mis acciones». El juez, después de escuchar la confesión completa de Adriano, ordenó que lo llevaran de vuelta a custodia para esperar su juicio. Enfrentaba múltiples cargos graves, incluido secuestro, perjurio y falsificación de pruebas. Charlotte, visiblemente emocionada, miró a Adriano mientras lo escoltaban fuera de la sala. Había una cierta justicia poética al verlo finalmente enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, pero también una tristeza por el sufrimiento que le había causado tanto a ella como a Emma. El abogado de Charlotte tomó la palabra y solicitó al juez que, con la confesión de Adriano, Charlotte fuera inmediatamente exonerada de todos los cargos. El juez acordó revisar la solicitud rápidamente, considerando la nueva confesión y las pruebas presentadas. Con la confesión de Adriano, el tribunal entró en un frenesí de actividades. La verdad sobre su manipulación y los crímenes que cometió sacudió profundamente la confianza en el sistema judicial. Adriano, ahora bajo custodia, enfrentaba una larga lista de graves acusaciones. Durante el juicio de Adriano, salieron a la luz detalles aún más oscuros. Confesó que, al enterarse del embarazo de Charlotte, entró en un estado de desesperación. Tenía miedo de que la noticia de un hijo ilegítimo con una limpiadora arruinara su reputación y su carrera. Cuando Charlotte se negó a abortar, Adriano urdió un plan terrible para proteger su imagen. «Estaba cegado por la ambición», dijo Adriano entre lágrimas durante su testimonio. «Cuando Charlotte me dijo que estaba embarazada, supe que tenía que hacer algo. No podía dejar que esa niña arruinara mi vida».
Secuestraría a Emma tan pronto como naciera y haría parecer que Charlotte la había matado. Pensé que si eliminaba la amenaza, mi carrera estaría a salvo. Adriano contó que, después del nacimiento de Emma, la llevó en secreto a casa de sus padres, diciéndoles que necesitaba proteger a la niña. Luego falsificó documentos, manipuló pruebas y utilizó su poder para construir un caso contra Charlotte, acusándola del asesinato de Emma. La obligué a vivir una pesadilla, continuó Adriano. Charlotte no tuvo la oportunidad de ser madre. Destruí su vida por puro egoísmo y miedo. En el tribunal, la reacción fue de horror e incredulidad. La gente no podía creer hasta qué punto habían llegado las mentiras y manipulaciones de Adriano. La revelación completa de sus actos sacudió la confianza en el sistema judicial, y muchos comenzaron a cuestionar otras posibles injusticias. Charlotte, presente en la audiencia, sentía una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque la verdad finalmente estaba siendo revelada y Adriano enfrentaba la justicia, pero tristeza por las mentiras y el dolor que ella y Emma habían tenido que soportar. Con las pruebas claras y la confesión de Adriano, el juez no tuvo más remedio que condenarlo. Adriano fue sentenciado a una larga pena de prisión por sus crímenes, incluyendo secuestro, falsificación de pruebas, perjurio y abuso de poder. Su carrera estaba destruida, y pasó de una posición de poder y respeto a la desgracia total. Adriano fue llevado a prisión, su expresión de desolación reflejaba la profundidad de su caída. Sabía que viviría el resto de sus días con el peso de sus acciones, enfrentando las consecuencias de sus elecciones egoístas y crueles. Con la confesión de Adriano y todas las pruebas presentadas, la exoneración de Charlotte se convirtió en una cuestión de tiempo. El juez, reconociendo la gravedad de la injusticia cometida contra ella, convocó una audiencia especial para anunciar la decisión. El día de la audiencia, el tribunal estaba lleno. Periodistas, amigos de Charlotte y curiosos se reunieron para presenciar el momento en que la verdad finalmente prevalecería. Charlotte, sentada junto a su abogado, sentía una mezcla de nervios y esperanza. Había pasado por tanto, y ahora, la libertad estaba al alcance. El juez entró en la sala y el murmullo cesó de inmediato. Con una expresión seria, comenzó a hablar. Después de revisar todas las nuevas pruebas y la confesión completa de Adriano, este tribunal reconoce que Charlotte fue víctima de una grave injusticia. Las acusaciones en su contra se basaron en pruebas fabricadas y manipuladas. El juez miró directamente a Charlotte. Charlotte, en nombre del sistema judicial, le pido disculpas por el sufrimiento que ha enfrentado. Queda oficialmente exonerada de todos los cargos. Su expediente será limpiado y será liberada de inmediato. Las palabras del juez fueron recibidas con aplausos y lágrimas de alivio. Charlotte, quien había mantenido una postura calmada y digna durante todo el proceso, finalmente dejó que las lágrimas fluyeran. Se levantó, abrazada por su abogado y amigos que habían venido a apoyarla. Afuera del tribunal, la noticia de la exoneración de Charlotte se difundió rápidamente. Las personas que habían protestado en su defensa ahora celebraban, y hasta aquellos que antes creían en su culpabilidad empezaron a darse cuenta de la profundidad de la injusticia que había sufrido. Charlotte salió del tribunal con la cabeza en alto, sintiendo el sol en su rostro como si fuera por primera vez. Afuera, Emma la esperaba, sosteniendo la mano de los abuelos de Adriano. La niña corrió hacia Charlotte, quien se arrodilló y la abrazó con fuerza, lágrimas de alegría corriendo por su rostro. «¿Estás libre, mamá?», dijo Emma con una sonrisa tímida. «Sí, mi amor», respondió Charlotte con la voz entrecortada. «Finalmente estamos libres». A partir de ese momento, Charlotte ya no era la mujer acusada injustamente de un crimen terrible. Era una sobreviviente, una madre que había luchado incansablemente por la verdad y la justicia. El sistema que le había fallado ahora intentaba corregir su error, y Charlotte estaba lista para reconstruir su vida. Mientras caminaba lejos del tribunal, de la mano con Emma, Charlotte sabía que aún quedaban desafíos por delante. Pero ahora tenía a su hija a su lado y la verdad finalmente había salido a la luz. Estaba lista para enfrentar el futuro con coraje y esperanza, decidida a convertir su dolor en fortaleza y su historia en un ejemplo de resiliencia y justicia. En los días siguientes, Charlotte y Emma pasaron mucho tiempo juntas. Charlotte quería recuperar el tiempo perdido y dedicarse a crear recuerdos felices con su hija. Hacían paseos en el parque, leían historias antes de dormir y conversaban sobre todo, tratando de llenar los años de separación con amor y cuidado. Una tarde, mientras jugaban en el jardín de la casa de Charlotte, Emma hizo una pregunta que llevaba mucho tiempo en su mente. «Mamá, ¿por qué tuviste que irte? ¿Por qué no te quedaste conmigo?» Charlotte se detuvo por un momento, sintiendo el peso de la pregunta. Se arrodilló al lado de Emma y tomó sus pequeñas manos. «Querida, nunca quise irme. Fui llevada por personas que cometieron un gran error.
pero luché todos los días para volver contigo. Emma miró a su madre con ojos brillantes. ¿Sabía que volverías, mamá? Lo sabía. Charlotte sonrió, secándose una lágrima. Y yo sabía que encontraríamos el camino de regreso la una a la otra. Con el tiempo, Charlotte comenzó a compartir más sobre lo que sucedió, adaptando la complejidad de la situación a la comprensión de Emma. Le explicó cómo fue acusada injustamente y cómo muchas personas trabajaron para revelar la verdad. Mientras tanto, la comunidad que rodeaba a Charlotte y Emma ofreció apoyo y ayuda. Amigos y vecinos que siempre habían creído en Charlotte durante todo el proceso las ayudaron a reintegrarse a la vida cotidiana. Les trajeron comida, ropa y ofrecieron apoyo emocional, creando una red de apoyo que marcó la diferencia. Charlotte decidió que quería hacer algo significativo con la compensación que recibió por el error judicial. Comenzó a planificar la creación de un centro de apoyo para víctimas de injusticias legales, un lugar donde personas que pasaron por situaciones similares pudieran encontrar ayuda y orientación. Emma, ahora sintiéndose segura y amada, comenzó a asistir a la escuela local. Hizo nuevos amigos y contaba con orgullo sobre su madre, que era una heroína para ella. Charlotte, por su parte, se involucró activamente en la vida escolar de Emma, participando en reuniones de padres y eventos escolares. La relación entre Charlotte y Emma floreció. Inicialmente extrañas, las dos desarrollaron un vínculo fuerte e inquebrantable. Reían, jugaban y compartían momentos especiales que antes les habían sido negados. Juntas, comenzaron a sanar las heridas del pasado y a construir un futuro lleno de esperanza y felicidad. Con la compensación por el error judicial, Charlotte decidió utilizar los recursos para marcar la diferencia en la vida de otras personas que, como ella, habían sido víctimas de injusticias legales. Fundó un centro de apoyo para ayudar a aquellos que habían sido acusados y condenados injustamente, ofreciendo apoyo jurídico, emocional y práctico. El centro de apoyo fue inaugurado en un edificio acogedor en el corazón de la ciudad. Charlotte quería que el lugar fuera un refugio seguro para quienes necesitaban ayuda. En la entrada, un cartel decía Centro de Apoyo a la Justicia, transformando vidas, rescatando dignidad, reflejando la misión del centro. Charlotte y Emma estuvieron presentes en la ceremonia de apertura, junto con amigos, simpatizantes y personas de la comunidad. Charlotte pronunció un discurso emotivo, agradeciendo a todos por su apoyo y explicando la importancia del centro. «Este centro es un símbolo de esperanza y justicia», dijo Charlotte. «Sé lo que es ser acusado injustamente y lo difícil que es luchar contra el sistema. Quiero que este lugar sea una luz para aquellos que están en la oscuridad, una mano extendida para quienes necesitan ayuda. Juntos, podemos marcar la diferencia y asegurarnos de que nadie más pase por lo que yo pasé». El centro rápidamente se convirtió en un punto de referencia para víctimas de injusticias legales. Abogados voluntarios ofrecieron sus servicios para revisar casos, investigar nuevas pruebas y luchar por apelaciones. Psicólogos y consejeros estaban disponibles para apoyar emocionalmente a las personas que habían sufrido traumas debido a sus experiencias con el sistema judicial. Charlotte dedicó gran parte de su tiempo al centro, trabajando incansablemente para ayudar a los demás. Se reunía con las víctimas, escuchaba sus historias y ofrecía palabras de aliento. Cada caso le recordaba a Charlotte su propia lucha, pero también fortalecía su determinación de seguir luchando por la justicia. Emma, ahora mayor y comprendiendo mejor la importancia del trabajo de su madre, también se involucró. Ayudaba en el centro después de la escuela, organizando eventos para recaudar fondos y creando campañas de concienciación sobre las injusticias legales. Emma estaba orgullosa de su madre y quería contribuir a la misión del centro. Uno de los primeros casos que el centro de apoyo asumió fue el de un hombre llamado Marcos, que había sido acusado injustamente de un delito y llevaba 5 años en prisión. El equipo del centro revisó su caso, encontró nuevas pruebas y logró demostrar su inocencia. Cuando Marcos fue liberado, agradeció a Charlotte y al equipo del centro con lágrimas en los ojos. «Me han devuelto la vida», dijo Marcos, emocionado. «Nunca podré agradecerles lo suficiente por todo lo que han hecho por mí». Historias como la de Marcos se convirtieron en la fuerza motriz del centro. Cada victoria era una prueba de que el trabajo de Charlotte estaba marcando la diferencia. El centro también comenzó a ofrecer programas educativos para prevenir injusticias, enseñando a las personas sobre sus derechos y cómo protegerse legalmente. Con el tiempo, el centro de apoyo creció y ganó reconocimiento a nivel nacional. Charlotte fue invitada a hablar en conferencias y seminarios, compartiendo su historia y la importancia de la reforma judicial. Se convirtió en una voz respetada en la lucha por la justicia y la igualdad. A pesar del arduo trabajo y las dificultades, Charlotte encontraba fuerza en Emma y en la comunidad que habían construido. El centro de apoyo no solo ayudaba a las víctimas de injusticias legales, sino que también mostraba que la resiliencia, el amor y la determinación podían transformar vidas.
Con el éxito del centro de apoyo y las historias inspiradoras de personas como Marcos, Charlotte sintió que era el momento de llevar la lucha por la justicia a un nivel aún mayor. Quería garantizar que las injusticias que ella y otros habían enfrentado no se repitieran. Para ello, el centro se convirtió en una voz activa en la abogacía por reformas en el sistema judicial. Charlotte comenzó a reunir a un grupo de abogados, activistas y exvíctimas de injusticias para formar un comité dedicado a la reforma judicial. Se reunían regularmente para discutir los cambios necesarios, elaborar propuestas y planear estrategias para llevar sus ideas a las autoridades. Uno de los primeros pasos del comité fue lanzar una campaña nacional de concienciación sobre las injusticias legales. Con la ayuda de Emma y otros voluntarios, crearon vídeos educativos, organizaron eventos comunitarios y utilizaron las redes sociales para difundir su mensaje. La campaña destacó historias de víctimas, incluida la propia historia de Charlotte, para mostrar la urgencia de las reformas. La campaña ganó fuerza rápidamente. Personas de todo el país comenzaron a apoyar la causa, compartiendo sus propias experiencias y exigiendo cambios. Se crearon peticiones y se recolectaron miles de firmas para presionar a los legisladores a actuar. Charlotte, siendo una figura central en la campaña, fue invitada a hablar en varias conferencias y encuentros públicos. En uno de esos eventos, pronunció un discurso con pasión y determinación. Yo sé lo que es ser acusado injustamente. Lo viví y vi el impacto devastador que puede tener en la vida de una persona. No podemos permitir que nadie más pase por esto. Necesitamos un sistema judicial que sea verdaderamente justo, que proteja a los inocentes y que responsabilice a los culpables de manera adecuada. Juntos, podemos hacer que estos cambios sucedan. El centro también comenzó a trabajar en estrecha colaboración con universidades y escuelas de derecho para educar a futuros abogados sobre la importancia de la justicia y la necesidad de reformas. Charlotte a menudo daba charlas a estudiantes, inspirándolos a luchar por un sistema más justo y a defender a aquellos que no podían defenderse por sí mismos. Además, el comité de Charlotte presentó varias propuestas de reforma a los legisladores, incluyendo la creación de una unidad independiente para revisar casos de posibles injusticias, mejoras en los procesos de recolección y presentación de pruebas, y la implementación de entrenamientos obligatorios para jueces y abogados sobre prejuicios inconscientes y derechos humanos. La presión de la campaña y el apoyo popular comenzaron a surtir efecto. Los legisladores empezaron a prestar atención, y algunos incluso se unieron a la causa de Charlotte. Se propusieron y debatieron proyectos de ley, trayendo una nueva esperanza de que se pudieran lograr cambios significativos. A pesar de los desafíos y la resistencia de algunas partes del sistema, Charlotte y su comité no se rindieron. Sabían que la lucha por las reformas judiciales era una maratón, no una carrera de corta distancia. Y cada pequeño avance era una victoria importante para aquellos que habían sido injustamente tratados. Emma, observando el trabajo incansable de su madre, se sentía inspirada a seguir sus pasos. Decidió estudiar Derecho, decidida a convertirse en defensora de la justicia como Charlotte. Juntas, madre e hija estaban comprometidas a garantizar que el sistema judicial evolucionara para proteger a los inocentes y ofrecer un verdadero camino hacia la justicia. El centro de apoyo, ahora también un centro de abogacía, continuaba creciendo e influyendo positivamente en la vida de muchas personas. La historia de Charlotte y Emma se convirtió en un símbolo de resiliencia y de cómo el poder de la verdad y la justicia puede transformar la adversidad en acción positiva. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. No olvides dejar un like, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión sobre esta emocionante historia.